Entonces, aquí me refiero con margen chileno. ¿Ya? Bueno, Chile es un margen continental. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que ocupa la palabra margen, geólogos la ocupan, para ellos el margen empieza en la cordillera. ¿Ya? Pero margen, en este contexto, en el contexto del curso, nos vamos a referir a la parte del continente que está sumergida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la placa continental de Sudamérica y la placa continental se extiende mar adentro, ¿cierto? Toda esta cosa que está aquí con una batimetría más somera es el continente mismo, pero bajo el agua. Entonces, por eso es marginal, por eso es el margen continental. En el caso de, en el caso de Chile es un margen continental activo, porque es una subducción. En el caso de Argentina es un margen continental pasivo, que es bastante ancho, si se ven, acá lo pueden ver, que esto es la plataforma continental y acá estaría el talud continental. ¿Ya? Pero todo esto sería el margen pasivo de Argentina. ¿Ya? Entonces, es la región sumergida del continente que incluye, por ejemplo, la plataforma continental, que sería la parte plana, y el talud continental, que sería la parte con pendiente. Eso es el margen. ¿Alguna idea de por qué el margen chileno es tan angosto y el de Argentina es tan ancho? Tal vez sea porque el margen chileno es activo, entonces eso genera como pendiente y al generar pendiente también hace que se vea más angosto como desde vista de planta. Sí, es porque el margen chileno es activo y esa actividad, o sea, hay dos placas en el fondo. Una placa que subducta y una placa que está arriba. Y en cambio en Argentina no hay dos placas, hay una placa nomás. Y lo que pasa es que hay una transición simplemente de litósfera continental a litósfera oceánica. Entonces el hecho de que hayan dos placas hace que haya fricción entre las placas y esa fricción produce erosión y por eso se destruye tanto material y se mantiene angosto. Que en Argentina, esto es un margen pasivo, ¿ya? Tenemos aquí la plataforma, la costa, ¿cierto? La línea de costa, la plataforma continental y el talud. Entonces aquí hay transición de corteza continental a corteza oceánica. No hay nada que subducte, simplemente una transición. Así que por el periodo, o sea, la sedimentación, esto crece, crece, crece. Bueno, se hacen derrumbes también. Esta pendiente es más que nada por la densidad distinta entre la corteza oceánica y la corteza continental. Esto está más pesado, esto está por gravedad está más profundo. Entonces, a este desnivel y se producen derrumbes de deslizamiento, ¿ya? Submarino. Y, eh, y por sedimentación esto va ampliándose. Bueno, ¿y por qué es más grueso también la placa continental, la corteza continental? Por volcanismo y por acortamiento. O sea, aquí la placa subducta y produce acortamiento, ¿cierto? Compresión, y eso engruesa, pero también por el volcanismo, ¿ya? Por el volcanismo por millones de años y además que es una placa con otra densidad y se engruesa versus la placa oceánica. ¿Ya? Pero no, aquí no hay roce entre placas, en cambio aquí sí. Y eso produce erosión tectónica. ¿Ya? Eh, Otro ejemplo de margen pasivo es, por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos el norte de Europa. Aquí está sobre tierra, o sea, sobre el nivel del mar, y esto sería la plataforma continental, todo esto. Y aquí estaría el talud continental. Sería aquí el borde en inglés se dice continental shelf, a la plataforma continental.
Ahí sería el borde antes de llegar al océano, o sea, al piso oceánico profundo, ¿ya? Se conoce como piso oceánico profundo cuando estamos en la corteza acá, y acá sigue siendo continental. Entonces, todo esto es margen, acá también, todo esto sería margen continental, todo esto, hasta llegar acá. Márgenes activos, como el chileno, se caracterizan por tener una fosa, ¿cierto? Una fosa, y se generan grandes terremotos por la fricción entre las placas. Además, la placa se flecta antes de subductar y se producen fallas normales, y ahí se producen los terremotos outer rise, terremotos intraplaca, que producen además fallas normales, y el agua se puede infiltrar por esas aguas normales, se produce procesos de hidratación. En el caso del manto se habla de serpentinización, que es una reacción química metamórfica de la dunita a serpentinita, dependiendo del grado de hidratación, y se almacena agua. Ahora, toda esta corteza hidratada, tanto en el manto como en la corteza, después es transportada a grandes profundidades, ¿cierto? Y cuando se alcanza una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros, entre 100 y 150 kilómetros, ahí tenemos una condición de temperatura y de presión suficiente para producir una deshidratación, y al salir el agua, al deserpentinizarse o deshidratarse, esa agua baja la temperatura de melting, de fusión parcial, y se produce fusión parcial fácilmente, y eso produce que la roca se funda, que se produce fusión parcial, y parcial es porque un porcentaje se funde y otro porcentaje se mantiene sólido, ¿ya? Por eso es parcial. Pero bueno, algo de magma que se produzca, como menos denso, sube y se produce volcanismo, ¿ya? A veces las cámaras magmáticas se quedan por debajo, a veces suben, de todo, ¿ya? Pero generalmente se produce el arco volcánico. ¿Y por qué siempre está a la misma distancia de la fosa? Bueno, no, o sea, en realidad, más que la misma distancia, siempre está a la misma, es un arco, ¿cierto? Es una línea de arco. ¿Y por qué siempre está a la misma, digamos, es una línea? Porque se produce cuando la profundidad de la placa subductante alcanza los 100 kilómetros o 150 kilómetros de profundidad. Si no se alcanza esa profundidad, por ejemplo, acá no se produce arcovolcanismo, ¿ya? Y acá ya está todo deshidratado más profundo. Entonces se alcanza esa profundidad. Ahora, eso va a depender del ángulo de subducción. Si el ángulo de subducción es más horizontal, el arco se va a correr para la derecha, ¿cierto? Ahora, si el arco es más empinado, como en Marianas, como en Tonga, en el Pacífico Occidental, el arco se va a acercar más hacia el océano y se forma un arco isla, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile, esto se alcanza en el continente a una distancia de 150, 200 kilómetros de distancia de la fosa, va a depender del ángulo de subducción, y se produce el arco volcanismo, ¿ya? Esto se llama volcanismo tipo interplaca, porque es entre las dos placas que producen eso. Hay volcanismo intraplaca que son como los hotspots, ¿ya? Pero eso es dentro de una misma placa que se produce el volcanismo, ¿ya? Esa es otra fuente magmática. Pero esto es volcanismo interplaca porque son por las dos placas que se producen. Acá igual hablamos de terremotos interplaca porque es por la fricción de las dos placas, ¿ya? Y esto que está acá es terremotos intraplaca porque es solamente dentro de la misma placa de Nazca. ¿Hasta ahora alguna pregunta, comentario? No, nada por mi parte, por lo menos. Todo claro también, hasta ahora. Ya. Ahora, en Sudamérica, ahí está eh, el origen de la placa Sudamérica. Bueno, sabemos que la placa de Nazca se forma
se forma en el centro de expansión, se forma en el Pacífico, en el centro de expansión de East Pacific Rise, o el centro de expansión del Pacífico Oriental, en el norte, y en el sur se forma en el Chile Ridge, en la dorsal de Chile, y se acerca hacia el oeste, ahí está, hacia el este. Ahora, la placa sudamericana, bueno, en realidad la placa sudamericana es súper vieja, o sea, se formó, primero era parte del Super Pangea continente, después se separó a Gondwana, ¿cierto? Y después se separó África. de África, ¿cierto? Y nació el centro de expansión del Mid-Atlantic Ridge, o el centro de expansión del Atlántico Central, ¿no? Que está aquí, un centro de expansión, ¿cierto? Y aquí divergen las placas de Sudamérica y de África. Y si se dan cuenta, la placa sudamericana en esta parte es oceánica, ¿ya? Entonces, sí se puede decir, o sea, se puede decir que la placa sudamericana tiene una componente de litósfera oceánica y de litósfera continental, ¿ya? Entonces, la parte más vieja es la continental y la parte más joven es la parte oceánica, que nace en el centro de expansión, que es bien lento, este es súper lento, se le conoce como un centro de expansión ultra lento. En cambio, el de Nazca es rápido a intermedio o medio rápido, ¿ya? Este es súper lento y ahí se forma la placa de Nazca. Y aquí es oceánico y aquí es continental y se empieza a engrosar. Ahí está el volcanismo. Y ahora también esta parte gruesa. Recordar que aparte de que se engruesa por el volcanismo, esto ya venía grueso desde el tiempo de Pangea, ya el tiempo de Gondwana. Entonces, más se engrosó todavía con el magmatismo, ¿ya? La parte más gruesa de Sudamérica se cree que está acá en donde está el altiplano, ¿ya? Ahí es más gruesa la placa, o sea, la corteza continental. Ya, en este curso vamos a ver, bueno, vamos a ver la conformación geodinámica del margen continental chileno, tanto desde la placa oceánica, que sería toda la placa de Nazca, y la placa antártica, ¿ya? Y todas sus componentes, zona de fractura, dorsales oceánica, y la parte continental sumergida bajo el mar. Eso incluye la fosa, incluye la sedimentación en la fosa, el talud continental, el prisma de acreción, la plataforma continental, ¿ya? Y para eso, bueno, como está todo bajo el agua, no se puede sacar fotos tan fácil, vamos a tener que usar datos geofísicos marinos, ¿ya? Entonces, datos geofísicos marinos son generalmente batimetrías y datos sísmicos de reflexión y refracción, y quizás gravedad, y con eso estaríamos más o menos, ¿ya? Que son datos que suponen bastante, son datos caros, pero son tienen bastante resolución, ¿ya? Obviamente, si queremos estudiar cosas más profundas, ahí sí pierde la resolución, pero para estudiar la corteza y la primera parte del manto y el prisma de acreción y todo eso, se puede hacer con mucho detalle, más que en tierra. Esa es la paradoja. ¿Por qué es paradójico? Porque claro, el agua es más inaccesible, pero que en tierra, ¿cierto? En tierra podemos ver las montañas, podemos ver los volcanes, pero si queremos estudiar en profundidad las cosas, tenemos que hacer geofísica, y la geofísica en tierra es complicada. Hay problemas de territorio, hay problemas de penetración. En cambio, en el mar, que ya estamos bajo el agua, pero si usamos un barco, los datos geofísicos, no hay problemas de propiedad privada, por ejemplo, eh, y, eh, y es muy eficiente la adquisición de datos en el mar. Uno puede tomar datos con gran resolución y puede poner la fuente está en el barco. Entonces uno puede, digamos, emitir una onda sísmica o emitir una ecosonda
cualquier parte, o casi en cualquier parte, y se adquiere datos de forma muy eficiente y de bastante penetración. ¿Ya? Entonces se conoce mucho gracias a la geofísica marina. Ya, como les dije, la evaluación del curso es bastante relajada. Voy a hacer yo como unas 5 semanas de clase, ¿ya? Tipo PowerPoint, ¿ya? Porque bastante descripción. Eh, es como una introducción a la geonémica del margen chileno bastante completa. Y de eso se va a hacer un control para la casa simbólico para que usted tomen en cuenta lo que yo hablé acá en las clases. Y después, bueno, antes de eso vamos a hacer una agenda de presentaciones, un calendario de presentaciones, en que cada estudiante va a hacer dos presentaciones, o sea, no el mismo día, una presentación un día y otra otro día, y vamos a poner ahí los papers antes, y ustedes van a elegir dos papers, y, y cada uno van a presentar, o sea, un paper va a ser presentado tal fecha, por PowerPoint, por un PDF, y generalmente se espera que dure 20 minutos la presentación máximo, y después habrían 15 minutos o 10 minutos de discusión, preguntas. Y de ahí saldría la nota final, bastante simple. Así que es un curso que pueden aprovechar bastante para aprender y sin tener que estresarse mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a ver muchos mapas batimétricos. ¿Ya? Yo los invito a ustedes a ir en sus tiempos, no sé, cuando hagan en sus momentos de estudio, en sus momentos cuando hagan su práctica, no sé, o cuando empiecen a hacer su tesis, ir a una página web que me gusta mucho, que encuentro bastante buena, que es esta, que es, ¿se ve? Sí, sí, GMRT, www.gmrt.org. Y van a la parte de Tools y pueden ver toda esta, digamos, toda la batimetría del planeta Tierra, recopilada, ¿ya? O sea, aquí hay datos de tierra y de mar, ¿ya? Y esto no es un mapa trivial, son grillas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a Chile, ¿ya? Ustedes empiezan a ver que se empieza a recargar, porque son datos batimétricos, es decir, son profundidades en cada punto hay un valor de X y Z que se adquirió ya sea por satélite o por barco y se interpoló. Y si elegimos una región, por ejemplo, Valparaíso, ¿cómo se dice esto? Va. Si vamos a Valparaíso, por ejemplo, ustedes fíjense cómo empieza a aumentar el detalle, ¿ya? Si hacemos zoom, empieza a ver el detalle. Google Earth hace lo mismo, pero está basado en esto. O sea, estos son los datos batimétricos, en los cuales se escribieron las cosas, y y se pusieron en Google Earth, pero está basado de acá, ¿ya? Entonces de aquí, ustedes, por ejemplo, pueden elegir una ventana. Fíjense cómo sigue aumentando la resolución. Aquí estos son los montes submarinos de O'Higgins. Acá hay un cañón submarino de San Antonio. Aquí hay una cuenca de Antearco. Ahí está la fosa. Aquí están las fallas de Outer Rise. Acá hay más Simón chiquito. Y sigue aumentando, pueden seguir aumentando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya eligen esta región, aquí pueden colocar las coordenadas.
Si yo quiero las coordenadas del cuadro, por ejemplo, ya a ver, menos 34 o sea, norte ya, menos 34 a menos 32 y menos 78, 76 a menos 70. La cosa de aquí debería formarse un cuadrito. Se demora un poco porque son datos pesados. Ahí está ya. Si es un rectángulo, ya. Le puse mucho. 70, voy a ponerle 73. Ya. Fíjense, ahí se forma un cuadrito para seleccionar. Ustedes pueden poner crear grilla y pueden elegir. No sé qué pasó. Está al revés. Menos 32, menos 34. Ya. Crear grilla. Y aquí ustedes pueden elegir una grilla, bueno, en GMT, formato GMT, que es un binario, GRB, o un ASCII, ya si lo quieren X y Z, pero vamos a poner aquí una imagen nomás, y acá tienen la opción de colocarlo en baja resolución, en resolución mediana, resolución alta y resolución máxima. Obviamente la más alta va a ser con mayores pesos, pero por ejemplo, la máxima tiene 61 metros por cada punto. ¿Ya? O sea, en esta región que es como de 200 por 200 kilómetros cuadrados, pueden elegir cada 60 metros un punto. Eso es bastante resolución. Si eligen, obviamente, baja resolución, van a tener 500 metros por cada punto. Va bajando. ¿Ya? Entonces pueden optar, pueden elegir cualquier parte y colocar la resolución que ustedes necesitan. ¿Ya? Y hacer una grilla. La podemos poner aquí alta. Y bueno, entre más, ahí se bajó un archivo, mientras más alta, obviamente va a ser más, se va a demorar más. Está bajando. Y ahí creo un TIFF, eh, un archivo de imagen, pero ustedes pueden hacer una grilla. Esa es la gracia en realidad, que ustedes saquen una grilla. Esa grilla la manejan después ustedes con algún programa, con Python, no salió. No, pero no salió por el formato, parece. A ver, voy a hacer TIFF ASCII. Yo siempre saco GMT, sale una grilla GMT y ustedes después la trabajan. Ya. Ya, bueno, eso lo pueden hacer después ustedes, sí. Pero en todo caso aquí ustedes pueden ver, o sea, la imagen va a salir como esta, igual que esa. Eh, Pueden elegir la región que ustedes quieran, pueden manipular el cuadro, pero fíjense en voy a sacar esto, en la resolución que pueden alcanzar. Ahí empieza a cargar. Ya, pero fíjense, se ve un detalle tremendo. Yo encuentro que esto es de mucha resolución. Se puede ver los conos volcánicos, fíjense, se ve hasta el cráter del monte submarino Higgins, las tremendas fallas, ¿ya? Así que es una herramienta muy útil, esta de la batimetría. Y la batimetría se adquiere en barco.
¿ya? Son trabajos de décadas, se han recopilado y se juntaron todas las batimetrías y se estudió el fondo del mar. Ahora, esta es una batimetría que está acá de bastante baja resolución, ¿ya? De 2 kilómetros por 2 kilómetros. Pero se ve la microplaca de, ahí está las fosas chilenas, ¿cierto? Sudamérica, se ve la dorsal de Chile y la dorsal de Juan Fernández. Aquí está, bueno, esto no es Nazca Ridge, es la dorsal de Isla de Pascua y este es Nazca Ridge, ¿ya? Esta es la microplaca de Pascua. Esta es la microplaca de Juan Fernández. Aquí está el Pacific Antarctic Ridge. Esto sería la parte del East Pacific Rise o Pacífico Oriental. Aquí está la placa pacífica. Aquí está la placa antártica. Y aquí está la dorsal de Chile, ¿cierto? Eh, Esto es de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Si ocupamos otra, fíjense, que se adquirió en barco, está en el punto triple, o sea, esto es aquí, ahí, en esta región. Fíjense el detalle. Es de 150 metros por 150 metros. Y aquí está la dorsal de Chile. Ahí está la zona de fractura, o sea, falla transformante. Dorsal de Chile, falla transformante. Dorsal de Chile y punto triple. Aquí está el punto triple. Esta sería placa antártica, esta sería placa Nazca y placa sudamericana. ¿Por qué creen que esto está suave? Aquí. Y acá está áspero, rugoso. Porque la parte más rugosa es placa demasiado joven todavía, entonces no se ha alcanzado a erosionar lo suficiente. Eh, o sea, la erosión empieza cuando subducta. Esta placa todavía, este pedacito todavía no subducta. Claro. ¿Otra explicación? Tengo una duda, ¿esa falla transformante que está ahí Sí, también es como el límite entre la placa antártica y la de Nazca? O sea, sí. como que el punto triple subiría un poco. O sea, Entonces, tal vez, el punto triple se llama punto triple porque es la intersección de tres placas. claro, las Placa, tres placas. placa Nazca, perdón, placa antártica, placa Nazca y placa sudamericana. Y es solamente este punto. Ya, pero la parte donde está la falla transformante es un contacto entre la placa de Nazca y la Antártica. Sí. La placa de En- Antártica, Nazca va para allá y la placa antártica va relativamente para acá. Ujú. Entonces, a lo mejor yo creo que, o sea, no sé, tengo como dos ideas. Una, que la composición de la placa de Nazca y la placa antártica es distinta porque la placa de Nazca es más antigua, entonces como que a lo mejor es más frágil ante el movimiento transformante y de subducción. Y otra idea es que también puede ser que la placa de Nazca subducta más rápido que la antártica. Entonces puede generar como mayores, o sea, como puede generar mayores fracturas en esa debido a que tiene una mayor subducción, velocidad de subducción. Sí, es verdad que la placa Nazca subducta más rápido que la placa antártica, 3 veces más rápido, de hecho, porque se mueve para allá, y la placa Ujú, antártica se mueve para acá, y la placa sudamericana se mueve para acá. Entonces se acelera para Nazca y se alentiza para Antártica. ujú, Pero en naturaleza tienen que ser simétricas, porque nacen del mismo centro de expansión. ujú, La explicación de por qué esto es más suave es más simple, es que es un sedimento. Son sedimentos que mm, cubren la parte rugosa. ¿Y por qué la cubren? Porque vienen del continente, ujú. por los ríos, por los glaciares, por las lluvias. Llegan acá y se depositan acá y cubren el sedimento, cubren esta parte rugosa.
Si sacáramos Ujú. sedimentos, probablemente estaría rugoso también. Claro. Y, Profe, y una duda, ¿sí? entonces como que en ese caso la placa antártica igual, o sea, no sé si sea así, yo digo nomás, como que igual tendría sentido que tuviese más sedimentos que la de Nazca, ¿o no? Porque en el sur es mayor aporte sedimentario con este océano, Sí, ¿o sí. no? Sí, aquí no se ve en el punto libre, es una excepción, es un punto singular. Y porque está muy caliente, Ah, muy ya. levantado, aquí no está sedimentado, ¿ya? Entonces por gravedad Ujú. se van para allá. Ahora, obviamente el mapa queda hasta acá nomás, pero si lo vemos en el, bueno, no tengo acá una imagen, pero lo podemos ver a ver acá, no. Si lo vemos acá en la página web de GMRT, y vamos al punto triple, ¿ya? Vamos al punto triple, sí, bueno, van a ver, vamos a ver, tal como dice Catalina, que la sedimentación bastante activa o bastante abundante en la placa antártica. ¿Ya? Ahí está el punto, ahí está lo mismo que mostré recién. Ahí va la dorsal de Chile, la dorsal de Chile. El punto triple está aquí. Esta es Ujú. la península Taitao. ¿Ya? Y aquí, ahí está los sedimentos. Y ahí ya bastante. Lo que pasa es que si aumentamos esto, estas cosas que están acá no son rugosidades, son cerros acrecionarios. O sea, son parte del prisma de agresión, son parte del prisma de agresión, y como hay compresión, se forman pliegues y son cerros de Mm. sedimento. Y aquí los sedimentos se van bien mar adentro. Ujú. Ahí, mira, fíjense cómo se empieza a formar el. Faltan datos acá, ¿eh? Cuando quedan estas partes así como homogéneas y como sin resolución, es porque no han pasado barcos por ahí todavía. ¿Ya? Entonces, donde ha pasado barco, se ven detalles, más detalles. Ujú. ¿Ya? Ahí empieza a aparecer los detalles. Entonces hay batimetrías de alta y de baja. Entonces, depende de la escala que estén trabajando. Si están trabajando a escala grande, sismológica, no es necesario trabajar con esta resolución. Pero si están trabajando con cosas más locales, más puntuales, conviene trabajar con lo mejor resolución posible. Ujú. Esto es una escala intermedia, pero es gigante igual, pues son miles de kilómetros. ¿Ya? Pero si uno quiere ver las cosas como la dorsal de Juan Fernández, la zona de fractura, la dorsal de Chile, ahí, ahí tienen que jugar. ¿Ya? Depende de lo que quieren Ujú. estudiar. Eh, También si quieren hacer modelos tsunamis, por ejemplo, tampoco pueden ocupar algo tan denso porque se va a demorar mucho en correr el programa. ¿Ya? Entonces tienen que jugar ahí con la resolución. Esta es una imagen sísmica y ahora vamos más del fondo del mar hacia adentro. Datos sísmicos de reflexión. ¿Ustedes hicieron el curso de sísmica de reflexión? No. ¿Lo van a hacer ahora? Eh, ¿Cuál es ese curso? O sea, Sí, es un electivo. ¿Prospección sísmica? sí, prospección sísmica, me equivoqué de nombre. Sí. Yo sí lo hice. Yo no lo he hecho. GF 4102 creo que era. Ujú. Eh, pues es obligatorio, ¿no? La más antigua. Sí, Es obligatorio de la mañana antigua. Sí. ya. Bueno, en ese curso se ve sísmica de reflexión, es un método, y se obtienen imágenes del subsuelo marino. ¿Ya? En este caso, ¿por qué se llama reflexión? Porque se mapea los reflectores. Entonces, Ujú. esto es un mapa de reflectores, digamos, y Ujú. el que tiene mayor, por ejemplo, el rojo,
tienen una amplitud, un contraste de impedancia acústica, es decir, de densidad por velocidad, un contraste más grande, entonces se ve como un reflector más brillante, de mayor energía, se dice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se ven dos reflectores. Este sería uno, que sería el techo de la corteza oceánica, o sea, la placa, el techo de la placa subductante, de la corteza oceánica. Ujú. Y aquí se ve otro, y este es el de Colmont, ¿ya? El de Colmont es un reflector que vamos a estudiar en este curso, que es el techo de Colmont, es bueno, una palabra francés que se refiere al techo del canal de subducción. Es decir, cuando la placa subducta, claro, siempre nos enseñaron en los cursos más básicos que ya está la placa subductando y que está la placa continental y listo. Pero no, entre medio hay algo. Entre medio de la corteza, de la placa de arriba y la placa de abajo, hay un canal. Ese canal se llama canal de subducción, ¿ya? Subduction channel. Y ese canal de subducción puede ser grueso o delgado. Y el techo del canal de subducción es el de Colmont. Y eso se supo gracias a la sísmica. Ahora, y ese techo se descubrió que existe porque, claro, aquí están los sedimentos y hay como una especie de alta porosidad, entonces puede haber eh, alta permeabilidad y aguas y fluidos que se mueven eh, a lo largo del techo del canal de subducción, a lo largo del de Colmont, y como hay agua, el agua produce un contraste muy brutal con la roca y se brilla mucho, porque se produce una amplitud bastante fuerte, porque hay un contraste de velocidad y de densidad muy fuerte, y se produce un reflector fuerte, que es el de Colmont, y por eso se descubrió este reflector, ¿ya? Y el canal de subducción también. Ahora, también se le dice mega-splay fault, porque, bueno, ¿qué es una mega-splay? Bueno, splay es una falla se me olvidó la palabra en español, despegue, es una falla, un splay fault, una falla de despegue que viene aquí en el contacto y se va hacia, rompe la corteza de arriba o el canal de subducción, o sea, el prisma de agresión, lo atraviesa de despegue, ¿cierto? Ahí va, y afecta, digamos, el fondo marino. Aquí también se pueden infiltrar los fluidos, pueden moverse por ahí, por acá, ¿cierto? Pueden fluir, pueden transportarse. Y, eh, eh, y mega splay porque es bastante grande del contacto, digamos, toda esta región de contacto, el mega thrust, de ahí viene del concepto de mega thrust también, y se despega y llega al fondo del mar, a estas profundidades, y cuando se activa, esto genera un tsunami, porque mueve el fondo del mar en forma eficiente. Ya, por ejemplo, viene el terremoto, se puede activar esta mega splay fault, porque esta placa se mueve para allá, se activa esta falla y puede perturbar el fondo del mar y se produce un tsunami. ¿Ya? Fallas de despegue hay varias. Splay fault se le dice. Splay fault. Este es mega splay. Todo esto que está acá es el prisma de acreción, que son sedimentos acumulados, ¿cierto? Que están como pegados a la corteza continental y por la compresión se forman pliegues. Aquí, pliegue y además hay mucha hidroactividad. ¿Ya? Y este es el techo de la corteza oceánica, y acá sigue el de Colmont, ese reflector que dijimos acá, sigue por acá, esto en 3D, ¿cierto? Y sigue por acá. Bueno, esto es bastante resolución, o sea, fíjense en los detalles que se pueden observar en profundidad,
¿ya? Generalmente cuando empezamos los cursos de geofísica general, esto era un cartoon nomás, pero aquí está, esto es como una radiografía casi ya de la Tierra. Bueno, en este curso vamos a ver varias imágenes así, del margen continental chileno, y también de otros márgenes, ¿ya? Bueno, lo que voy a ver en las próximas clases va a ser, voy a hacer un repaso de conceptos básicos de tectónica de placa, subducción, volcanismo intraplaca e interplaca. Se supone que todo esto lo vieron en geología general y en geofísica general, pero siempre hay detalles o conceptos que se olvidan, o que no se vieron en profundidad, con la profundidad suficiente para poder manejarlos eh, a un nivel más desarrollado, ya más acabado. Entonces vamos a ver un repaso de tectónica de placa, ¿ya? Mucho más que el típico margen convergente, divergente y falla transformante. O sea, vamos a ver en detalle qué está ocurriendo en cada zona, ¿ya? En cada zona de, por ejemplo, convergente o divergente o falla transformante. Vamos a ver también los principales rasgos de la placa oceánica de Nazca y Antártica, ¿cierto? Placa Nazca, placa Antártica, eh, son de un origen común, pero tienen distintas, digamos, fallas transformantes, tienen distintos cantidades de cementos transportados del continente hacia sus placas, hacia ellas, digamos. Vamos a ver la formación de la placa de Nazca, ¿ya? Cómo es la génesis en detalle de la placa de Nazca, cómo es el centro de expansión de la dorsal de Chile. También vamos a ver en detalle el concepto de zona de fractura, ¿ya? Y las tasas de expansión, si son distintas o no. O sea, la tasa a la cual se expande acá o se crea la corteza, si es distinta a acá o acá. O sea, vamos a ver el contexto chileno, cómo varía esa tasa de expansión. Vamos a ver también características morfológicas de la placa Nazca a diferentes latitudes. Es decir, la placa Nazca se flecta distinto acá que acá, por ejemplo, porque acá es más vieja la placa, acá es más joven, ¿cierto? Entonces vamos a datar la edad o caracterizar la edad de la placa de Nazca basada en anomalía magnética, ¿cierto? Acá es más vieja, acá es más joven, pero ¿cuánto? ¿Ya? ¿Existen discontinuidades entre medio? Sí, sí existen, producto de la zona de fractura. Entonces eso lo vamos a ver en forma más cuantificada. También vamos a ver el estudio de la profundidad del piso oceánico, ¿ya? Por ejemplo, en el norte de Chile el piso oceánico es más profundo. Esto es latitud, esto es profundidad, esto es edad, esto es latitud. Entonces, en Chile central, o sea, Chile, el punto horrible está acá al dorsal de Chile, a los 46 grados sur. Ahí está la placa subductando, por lo tanto la edad es 0. Porque está recién naciendo la placa de Nazca, porque es la dorsal misma. Ahí está naciendo la placa de Nazca y la placa antártica también, y la edad es 0. Nos vamos para el norte y la edad empieza a aumentar. Empieza a aumentar. Y, por ejemplo, aquí en Iquique, la edad es más vieja, tiene casi 50 millones de años. Además, se aumenta la edad, la placa se envejece, se enfría y se profundiza. Y de hecho, este es el fondo del mar, y esto que está aquí es el basamento oceánico, y esto de acá los sedimentos, ¿ya?
Entonces aquí hay una envejecimiento, o sea, una profundización de la placa oceánica, y mientras más hacia el norte, más profunda. Aquí en Antofagasta, Iquique, es más profundo el fondo del mar, casi 8.000 metros de profundidad. En realidad 8.000 como y tanto, ¿ya? En cambio acá en el punto Rilpe es bastante somero, apenas unos 3.300 metros, 3.500 metros, ¿ya? Además, acá en el norte hay sedimentación, o sea, en el sur hay sedimentación, pero no en el norte, porque en el norte no hay glaciares, no hay ríos, no hay, es seco, es un desierto, entonces no llega cantidad de sedimento hacia el mar, por, por lo menos por últimos decenas de millones de años, ¿ya? En el sur sí hay sedimentación y se paran en Juan Fernández. Entonces vamos a ver todo esto en detalle, por qué se producen estos cambios, los espesores de sedimento, por qué es más, es más pesado acá, o sea, es más espeso acá que acá, pero después se empieza a profundizar más, etc. Vamos a ver, claro, el espesor sedimentario en la fosa. Estos son imágenes de reflexión. Este es la fosa, por ejemplo, un perfil acá al sur de Chiloé, y la fosa empieza a subductar y tiene esta cantidad de sedimento subductado. ¿Ya? ¿Qué pasa más al norte? También, pero empieza a cambiar la forma. Los sedimentos como que se van corriendo más hacia el oeste, y sigue siendo bastante gruesa el espesor sedimentario, y etcétera. ¿Ya? Acá, en cambio, los sedimentos se confinan cerca de la fosa y no pasan sedimentos más allá. ¿Ya? Hay varias, y podemos ver muchas imágenes más. Algunas van a presentarla a usted en las presentaciones. ¿Ya? Vamos a estudiar la dorsal oceánica, la dorsal de Chiloé, o sea, la dorsal de Juan Fernández. Es una imagen, por ejemplo, con los volcanes que vimos recién, los volcanes submarinos. Está la dorsal de Iquique, la dorsal de Nazca, ¿ya? Todo eso podemos, sus características, su génesis, en qué hotspots se formaron, en qué plumas se formaron, cuáles las condiciones geológicas, todo eso se puede estudiar. ¿Y cuál es el efecto de estas dorsales cuando subductan? Porque estas cordilleras submarinas, estas dorsales, chocan con el continente, o sea, subductan y producen una colisión. Hablamos de colisión con el continente, y esa colisión produce mucha erosión, ¿ya? Y fricción también. Vamos a caracterizar la zona de fracturas. Son muchas zonas de fractura en Chile. En el Placa de Nazca son muchas. Vamos a estudiar el outer rise, la fractura antes de subductar, desde el punto de vista hidrogeológico, ¿ya? Cómo se forman estas fallas, cómo afecta el agua hasta qué profundidad llega, produciendo la serpentinización y produciendo también los terremotos intraplaca. Obviamente todo esto vamos a tener que estudiarlo con datos geofísicos, ¿cierto? Vamos a tener que interpretar los datos geofísicos para poder cuantificar cuánta agua entra, ¿ya? Y hasta dónde. Vamos a ver, bueno, fallas en el dato sísmico de reflexión, que rompen la corteza, que rompen los sedimentos, los procesos de degradación, cómo se hidrata el agua, o sea, cómo se introduce el agua, cómo se deshidrata el agua, cómo se va el agua, eh, cómo se fluye el agua en esta es la cuña mantélica, ¿cierto? Aquí está el arcomagmatismo, y aquí está la cuña mantélica, o mantle wedge. Aquí también hay deshidratación del agua,
Y el agua no produce magmatismo acá, pero produce una hidratación de la mantle wedge o de la cuña mantélica. ¿Ya? Vamos a estudiar la estructura del margen chileno, es decir, la plataforma continental, el talud continental y la parte más frontal del continente o la fosa. Bueno, la fosa, fíjense que la fosa no tiene mucho sentido cuando la fosa es la parte más profunda entre las dos placas, ¿cierto? O sea, entre las dos placas, ahí está. A ver. La fosa, si no tengo una imagen. Ah, ya, acá tengo una. Aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí tengo la placa continental, aquí tengo la corteza oceánica subductando, el manto subductando, y esta sería la fosa. ¿Cierto? Sería la parte más profunda entre la placa que subducta y la placa que está arriba. Pero, ¿qué pasa si tengo sedimento sobre la fosa? La fosa no se va a ver, ¿cierto? No se va a ver la fosa. Entonces, como no se ve, se ve algo así, de hecho. Se ve algo así. Se ve todo esto relleno, digamos. La fosa rellena, ¿cierto? Una fosa rellena con sedimento. Entonces, aquí, en vez de hablar de fosa, hablamos de frente de formación. ¿Qué es lo que es el frente de formación? Es donde empieza la deformación por compresión. Es decir, la placa subducta, y como hay convergencia, se producen pliegues, ¿cierto? Empiezan a formarse los pliegues, la deformación compresiva, y donde empieza esa deformación se llama frente de deformación. Ese sería, digamos, la definición o la posición de la fosa. La fosa estaría por debajo de esto, o sea, aquí. ¿Ya? Ese concepto de frente de formación se usa para los márgenes acrecionarios, y para los márgenes erosivos se puede hablar de fosa normal. ¿Ya? O, no sé, hay que tener el contexto qué es lo que es la fosa en un margen acrecionario, porque en un margen acrecionario la fosa está cubierta por sedimento. Vamos a ver también algunos cañones submarinos. En el margen continental chileno hay muchos, están los talud, están las cuencas de antearco, pero además hay cañones submarinos, que son las continuaciones de los ríos. Casi todos los ríos de Chile, río Calle, río Biobío, se extienden mar adentro y son cañones. Estos cañones erosionan el continente por el flujo de sedimento, de turbillita, y generan estos cañones, estos túneles, digamos. ¿Ya? También ahí se forman derrumbes submarinos. Este es el margen continental, este es el talud, esta sería la fosa cubierta de sedimento, por eso está tan homogénea, tan suave, y se forma, acá hay un derrumbe, fíjense, el tremendo derrumbe, un colapso. Este es un río submarino, fíjense el concepto, un río submarino, una corriente que va de norte a sur, o sea, de sur a norte, se conoce como el Canal Axial de Chile, esto es el fondo del mar, y es un río submarino. Ahora, este derrumbe está en el Maule, aquí está visto desde frente, desde el Pacífico, fíjense, es la tremenda masa que produjo este derrumbe, aquí, y produjo un tsunami, pero esto ocurrió hace como 15.000 años, ¿ya? Así que no se tiene datos de él, pero se tiene el registro batimétrico que ahí está en la pared, ¿cierto? Se cayó y produjo este tremendo derrumbe. ¿Ya? Todas estas cosas ocurren en el margen chileno. Bueno, en casi todos los márgenes también, pero de este tamaño, no sé qué tan común es. Aquí se ven ejemplos de cañones submarinos, los vamos a caracterizar en todo Chile. Y sedimentación en la fosa, cuál es su origen, cómo se transporta, dónde hay más sedimento, dónde hay menos sedimento, cómo se produce, cómo afecta los periodos glaciares
a la sedimentación, ¿ya? El cambio global climático por la astronomía, cómo afecta a la sedimentación, y los procesos de acreción y erosión tectónica, es decir, cómo se forma el prisma de acreción y cómo se erosiona, porque hemos hablado en la clase de hoy sobre la erosión tectónica, pero cómo se produce esa erosión tectónica. Hay erosión basal y erosión frontal. Frontal es cuando rompe por el frente y basal es cuando gasta por debajo. Las dos son erosiones y las dos remueven material. Esta produce fallas normales, ¿ya? La fosa está vacía, por eso se produce la erosión. Vamos a ver dónde se favorece la erosión y dónde se favorece la acreción. Obviamente la acreción se va a favorecer donde hay sedimento y la erosión donde no hay sedimento. Pero es más complejo que eso, ¿ya? Es más complejo que eso. Entonces, vamos a ver que el norte de Chile es un margen erosivo. El sur de Chile es un margen acrecionario, ¿ya? Y cuáles son los factores que controlan esa segmentación en el margen chileno, lo vamos a ver también en las clases de, de- del curso, ¿ya? Con datos geofísicos, obviamente. Acá hay un prisma de agresión, por ejemplo, esto es el Biobío, Concepción. Aquí tenemos un prisma de agresión formado, y en el norte, Antofagasta, no hay prisma de agresión, margen erosivo. No hay sedimento en la fosa, ¿ya? Vamos a ver el rol que juega el prisma de agresión del canal de subducción en los megaterremotos. Da lo mismo que tenga un canal de subducción grueso o delgado, no da lo mismo para los terremotos, para la propagación de los terremotos. Lo mismo ocurre con el prisma de agresión. ¿Cómo afecta esto en el prisma, en la propagación hacia la fosa de los terremotos? ¿Ya? ¿Cómo afecta el tamaño del prisma de agresión en la extensión de los terremotos? ¿Ya? Eso vamos a discutir y también el rol, o sea, cómo ocurre la colisión cuando colisiona una cordillera submarina, una dorsal oceánica como la Juan Fernández, con el continente. ¿Qué produce? Aparte de erosión tectónica, produce más cosas. Produce terremotos, produce redistribución de sedimentos, produce formación de cuencas de antearco. Todas esas cosas vamos a discutir, ¿ya? Así que todo eso es como la materia que vamos a ver en el curso. Esa es las cosas que se van a ver en el curso y que van a tener la oportunidad de discutir y aprovechen de hacer todas las preguntas que, que no me han quedado claras desde un principio, ¿ya? Ahora hay muchas cosas que no va a poder, no va a poder responder porque son state of the art, o sea, son ciencia frontera, ¿cierto? Todavía no se tienen los datos, se están estudiando, pero la idea también es plantear hipótesis, discusión, y eso es muy importante para la formación de un geocientista y, y van a ocupar, al menos en sus tesis, quizás para mucho más en su formación, ¿ya? Así que hasta aquí dejaría la clase de hoy día, una clase introductoria. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, comentario? Hasta aquí todo claro, profe. Eso sí le quería preguntar si como la siguiente clase sería posible que unos minutitos antes subiera la presentación, el PowerPoint, para nosotros poder descargarlas y como tomar notas ahí mismo sobre la misma presentación, si sería Ah, sí, posible. sí, sí. Ya, muchas gracias. Voy a subir, voy a subir todas las clases al tiro, o sea, antes del viernes. Y Gracias, profe, se pasó. ya. Y las clases las vamos, o sea, la vamos a subir, no sé, o sea, las clases grabadas cada 2 semanas, algo así. ¿Ya? Eso. Eh, ya, pues. Así que si pueden, cuéntenle a sus compañeros, compañeras que el curso va a estar
digamos, fácil en el sentido de que son 2 presentaciones nomás y un control y no es una buena oportunidad para aprender sin tanta energía, ¿ya? Ya, pues, nos vemos el viernes. Chao. Chao, Chao, profe, muchas gracias, que esté bien. que esté bien. Igual.